Gracia y paz, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, queridos amigos oyentes. Este día jueves 11 de agosto, siguiendo con el tema la comunión con Dios a través de la oración, nos corresponde un título que cada uno de nosotros deberíamos realizarnos a manera de pregunta en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué pasa cuando el esposo nos da el honor a la mujer o a la esposa o al cónyuge? El texto base que nos guía es 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7, que a la luz de la palabra nos manifiesta y nos enseña: vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si lo analizamos dentro del texto y el contexto bíblico de la carta de Pedro, podríamos estar hablando que este versículo nos hace referencia al corazón de un esposo piadoso. O también podríamos decir que estas son las obligaciones de un buen esposo hacia su cónyuge. Cuando claramente nos dice este mensaje es para reflexión, exhortación de quiénes son los esposos. Maridos, Pedro nos está mencionando tres cosas que cada uno de nosotros debemos tener en cuenta con relación a nuestra esposa. Primero, debemos ser atentos y comprensivos con nuestra esposa al vivir con ella en amor y en armonía con la palabra de Dios. Porque vivir en armonía corresponde vivir conforme a la palabra, como nos dice en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 25 al 33, o como nos dice el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 19. Son exhortaciones claras que Pedro tiene para nuestro corazón. Segundo, nos está enseñando cómo nosotros debemos tratarla. Y eso es con respeto, considerándola como acoheredera de la gracia y de la salvación de Dios, debiendo honrarla y protegerla, supliendo para cada una de sus necesidades. Es probable, mis amados hermanos, que más frágil se refiera a la fuerza física de la mujer, y por ende el esposo debe apreciarla muchísimo a su esposa. Debe procurar amarla y ayudarla de acuerdo con la voluntad de Dios. Y eso lo podemos apreciar en el libro de 1 de Pedro capítulo 3 versículo del 1 a 6. También nos dice, mis amados hermanos, que debemos evitar el trato impropio e injusto hacia nuestra esposa. Es ahí cuando el apóstol Pedro indica que el esposo que deja de vivir con la esposa de manera comprensiva y de honrarla como a hija de Dios, va a perjudicar su relación con Dios al crear una barrera que impida que Dios le favorezca cuando acuda a Él en oración. A la luz de la palabra, mis amados hermanos, respondiendo brevemente al texto y al título de esta reflexión en este día, ¿qué pasa cuando el esposo no da honor a la mujer? Podríamos resumirla de una manera sencilla y rápida, que encuentra una mirada de desapruebo, discordante de nuestro Padre Eterno, y sobre todo que la relación que te mantenemos con Dios va a ser quebrada, ya que Él ama a los humildes de corazón, a los sencillos y a los limpios, y ellas son nuestras esposas, humildes de corazón, sencillas, cual vaso frágil. El motivo de esta reflexión, mis amados hermanos, es ayudarnos a cada uno de nosotros a comprender y a exaltar que Dios está interesado en que vivamos con nuestras esposas de una manera comprensiva, cariñosa, a fin de que el plan espiritual que Dios ha diseñado desde el inicio de la creación sea efectivo en cada uno de nosotros. Si bien es cierto, mis amados hermanos, el texto base que hoy nos guía es 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7,
Y quiero hacer énfasis cuando nos dice, ustedes los esposos sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial. Hónrelas como mujeres más delicadas. Y además son coherederas con ustedes del don de la vida. Así las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. La exhortación y la enseñanza que nos hace Pedro es muy clara. No podemos servirle al Señor. No podemos estar en paz con el Señor, hallar economía, gozo, paz y amor con el Señor, si primero no empezamos con nuestras esposas. En este pasaje Pedro nos recuerda a nosotros como esposos cristianos 4 aspectos de responsabilidad en la relación con nuestras cónyuges. Estas responsabilidades son físicas, intelectuales, emocionales y sobre todo espirituales, mis amados hermanos. Son las obligaciones que tenemos como esposos, como maridos. Y la responsabilidad física, Pedro nos dice que nuestra vida matrimonial, esto implica mucho más que vivir en la casa y tener la misma dirección. El matrimonio fundamentalmente es una relación física. Y así lo podemos apreciar en Efesios 5:31 cuando nos dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Por supuesto, mis amados hermanos en la fe y amigos oyentes, simpatizantes de la palabra de Dios, como creyentes, como parejas creyentes debemos disfrutar de esa relación espiritual mucho más profunda. Pero las cosas van juntas. El esposo que verdaderamente es espiritual cumplirá con sus deberes matrimoniales. Y su principal deber matrimonial es amar a su esposa. El esposo debe dedicarle tiempo a su esposa. Sí, mis hermanos. Tiempo de calidad, no tiempo a la carrera. A veces dejamos migajas del tiempo, migajas de amor para nuestra esposa. Y el Señor no quiere eso. Este versículo también, mis amados hermanos, nos sugiere que el esposo debe proveer para las necesidades físicas y materiales del hogar. Aunque la esposa tenga un empleo o carrera, su primera responsabilidad es de cuidar su casa. Y el esposo, su primera responsabilidad es de proveer para su casa. Segundo, la responsabilidad intelectual. Pedro nos indica, mis hermanos, a que seamos comprensivos con ellas. Es increíble cómo un ser humano, como un hombre y una mujer puedan estar casados, vivir juntos, sin realmente llegar a conocerse uno al otro a cabalidad. Y es ahí cuando la ignorancia es peligrosa en cualquier aspecto de la vida, especialmente peligrosa en el matrimonio, ya que el hombre o la mujer tienden a esconder cosas que no son bajo el propósito de Dios. Es por eso, mi hermano, amigo, oyente, que el esposo creyente necesita conocer los caminos del Señor y también conocer los cambios de humor de su esposa, sus sentimientos, sus necesidades, sus temores, sus esperanzas. Necesita aprender a escuchar con el corazón y tener con ella una comunión abierta y elocuente. Una comunión transparente, diáfana, cristalina, que permita que juntos puedan construir cada día un mejor mañana junto a su familia. Porque si no hay una comunicación efectiva dentro del hogar, éste está condenado al fracaso. Por eso debe haber en el hogar una atmósfera de protección, de amor, de sumisión mutua, como nos dice en Efesios 5:21. Y sométase unos a otros. No dice solamente la mujer, y sométase unos a otros. Hablar es la solución a los conflictos, mis amados hermanos. Cuando un matrimonio tiene por costumbre solucionar sus problemas antes de ir a su lecho conyugal, ese hogar se vuelve feliz. Tiene más coinonía, tiene mucho más amor, y sus hijos pueden ver reflejado el amor de Cristo en el corazón de sus padres. Si bien se ha dicho, mis amados hermanos, que el amor sin la verdad es hipocresía, y la verdad sin amor es crueldad, necesitamos tanto la verdad como el amor para poder crecer en comprensión unos por el otros. ¿Cómo puede el esposo mostrar consideración a su esposa?
Si nunca llegó a comprender y entender las necesidades o los problemas que ellas tiene día tras día, con sus hijos en el trabajo, en el arreglo de la casa, cuando vuelve del hogar, del trabajo. Y eso se debe especialmente a los pobres niveles de comunicación que a veces se mantienen dentro del hogar, bajo el argumento que llegamos cansados mutuamente. La comunicación es un factor primordial para establecer nexos de amor en la pareja. El tercer aspecto, por los cuales nosotros como varones somos responsables delante de Dios, por aquel vaso frágil que nos otorgó como esposas, es la responsabilidad emocional. Y Pedro dice, hónrelas. La caballerosidad, mis amados hermanos, puede estar muerto dentro de algunos hogares. Pero todo esposo debe ser príncipe azul que trata a su esposa como una princesa. O mejor, que trata a su esposa como a ese vaso frágil, como a la niña de los ojos del Señor. Pedro no sugiere que la esposa es más delicada mentalmente, moral o espiritualmente, sino más bien físicamente. Claro, mis hermanos, que debemos comprender también que hay excepciones. Pero el tema de reflexión es hablar en general. El hombre es más fuerte por los dos en cuanto a logros físicos. El esposo debe tratar a su esposa como un vaso valioso, como un vaso frágil, en el que hay un precioso tesoro, y el precioso tesoro es el corazón de la mujer. Cuando un joven y una chica comienzan a salir juntos, el chico es cortés, considerado, educado, se desvive en detalles, pero el problema cambia cuando se han comprometido. Él empieza a mermar sus niveles de cortesía, y cuando se han casado deja de ser aquel caballero galante, cortés, educado, que quería conquistar el corazón de quien hoy es en día su esposa. Y es triste decirlo, mis hermanos, que a veces el matrimonio llega a matar el amor, porque lastimosamente pensamos que nuestra esposa es de nuestra propiedad o nuestro esposo es de nuestra propiedad, y pensamos que no tenemos la obligación de conquistarlo o de seguirle conquistando cada día, cuando es todo lo contrario. Sí, porque se han olvidado que la felicidad en un hogar se forma de muchos detalles y sobre todo de cortesías y de delicadezas dentro del hogar, especialmente del hombre hacia su esposa. Un vaso frágil necesita todo el cuidado, toda la precaución que se requiere. Y nuestra esposa es ese vaso frágil que el Señor nos encargó a cada uno de nosotros, y por la cual debemos esforzarnos por cuidarla cada día. A veces los grandes resentimientos, mis amados hermanos, empiezan como ofensas pequeñas. Y el esposo y la esposa necesitan ser francos uno con el otro, admitiendo las ofensas y admitiendo también que se sienten ofendidos, pidiendo perdón y aprendiendo a perdonar para que la herida sane. Además, el esposo puede no estar de acuerdo con su esposa y aún todo tiene la obligación y el compromiso por amor de respetarla y darle todo el honor. La cuarta responsabilidad del esposo viene en el sentido espiritual. Y Pedro dice, así las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. El apóstol Pedro nos hace ver notoriamente que cuando no estamos en coinonía con nuestra esposa en el hogar, nuestras oraciones no llegan a la presencia de Dios, porque tiene un estorbo. Tiene limallas que no permiten que la relación hacia el Padre Eterno fluya con delicadeza. Y Pedro daba por hecho que los esposos orarían juntos. Pero en muchas de las ocasiones, cuando solamente uno de los cónyuges es creyente, se ve postrado de rodillas a la mujer, orando por su esposo para que éste llegue a los pies de Cristo. Pero es muy raro ver a un hombre orar por su esposa para que ella llegue a los pies de Cristo. Porque la esencia del corazón de la mujer es tierno, es dulce, y eso le permite mirar de otra forma el Evangelio de Cristo, que es para salvación y vida eterna. Por eso, mis hermanos, cuando el apóstol Pedro nos exhorta y nos dice que la oración nuestra no tiene que tener ningún estorbo, se refiere a que no puede
haber discordancia en el hogar, discusión en el hogar entre la pareja de esposos, y luego doblar rodillas para levantar alabanzas al Señor. Si primero no están de acuerdo los esposos, y juntos deberían postrarse delante del Señor a orar. Si las personas cristianas, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos oyentes, no son felices dentro del hogar, es porque sencillamente no han aprendido a orar juntos, a convivir juntos, a luchar juntos. Porque aquellos que consiguen sus sueños sienten felicidad en su hogar y sienten la victoria como un solo equipo, tomados de la mano de su esposo y sabiendo que Cristo es la cabeza de ese matrimonio. La vida de oración de una pareja es la que indica cómo marchan las cosas en el hogar. Quiero hacer un énfasis en esta parte. La vida de oración de una pareja indica cómo marchan las cosas en el hogar. Aquí le pregunto a mi hermano y mi amada hermana, ¿oran juntos? ¿Hace cuánto no lo hacen? Las oraciones de ustedes, ¿cómo la están llevando? ¿Podrían sus oraciones reflejar la presencia de Dios en medio de su matrimonio? No en su matrimonio, sino en medio de su matrimonio y de su corazón. Y si algo anda mal, y si la respuesta es un no, debemos comprender que nuestras oraciones no están siendo escuchadas y menos aún serán contestadas, porque hay algo que no permite que llegue delante de la presencia de nuestro Padre Eterno como aroma fragante. Es por eso que no están siendo contestadas nuestras oraciones. El esposo y la esposa necesitan tener sus propios tiempos de oración privado e individual. Pero cada día también necesitan orar juntos y tener un tiempo devocional en familia. Porque si Jesucristo está en medio de ese hogar y están reunidas en su nombre, imagínese usted, mi hermano, cuán poderosas son las oraciones y cuán pronto son contestadas. Pero eso únicamente sucede cuando el esposo y la esposa están juntos, en comunión y en armonía, orando por el fortalecimiento de su hogar. Como esposos también, mis amados hermanos, estamos llamados a tener responsabilidades éticas. Sí, mis hermanos, tenemos responsabilidades éticas, porque solamente cuando miramos desde ese punto de vista podemos comprender qué es lo que pasa cuando el esposo no ora bajo la gracia de Dios y no da honor a su esposa. Sí, mis hermanos, las responsabilidades éticas, primero, debemos ser comprensivos, ser considerados y sensibles a los sentimientos de nuestra esposa. La madre de una mujer hermosa preguntaba a su hija, ¿qué había visto en su esposo? Que no era ninguna persona atractiva, no era una persona con mucho dinero, mas sin embargo su hija vivía profundamente enamorada de su esposa. Y al escuchar la pregunta de su madre, esta joven mujer respondió, porque nunca hace nada que me moleste, porque siempre tiene detalles y me trata con dulzura, porque en todo momento se preocupa por mí y se desvive por buscar la felicidad dentro del matrimonio. Así contestaba esta muchacha a su madre. Si a nuestra esposa le preguntarían lo mismo, ¿qué contestarían ellas, mis hermanos? ¿Somos comprensivos? ¿Somos detallistas? ¿Nos preocupamos por ellas con amor y fidelidad? También como esposos estamos llamados a ser caballeros. Debemos tener presente que si bien es cierto la mujer es del sexo débil,
Y por ende, por cortesía y delicadeza debemos tratarla así, con mucha cortesía. En el mundo antiguo, mis amados hermanos, la caballerosidad con las mujeres era casi desconocida. Y en muchos lugares todavía lo es. Podemos apreciar en el Medio Oriente a una mujer, a un hombre, a un varón, montado en un burro, mientras la mujer camina a pie a un costado, llevando peso sobre sus espaldas. Es las enseñanzas de Cristo las que nos enseñan a ser caballeros con nuestras esposas, a ser delicados con nuestras esposas. Es la enseñanza de Cristo. Y por eso debemos recordar también, mis hermanos, que la mujer tiene los mismos derechos espirituales que nosotros como varones. Y por eso el apóstol Pedro dice, es coheredera de la gracia de Dios, de la gracia de la vida. Es coheredera. Es decir, copartícipe junto a nosotros como esposos de la gracia de Dios. A menos, mis amados hermanos, que el hombre cumpla con estas obligaciones, vamos a tener siempre una barrera que va a impedir que nuestras oraciones lleguen delante de la presencia de Dios. Y aquí debemos reflexionar en este pensamiento, que la imagen de una esposa injuriada se encuentra entre tus oraciones y los oídos de Dios. La imagen de una esposa injuriada se encuentra en medio de las oraciones y los oídos de Dios. Luego entonces, mis amados hermanos, bajo este contexto, Pedro acababa de establecer los deberes de las esposas. En los versículos de 1 de Pedro capítulo 3 del 1 al 6, ahora Pedro establece los deberes y obligaciones del esposo, del marido hacia su esposa. Y esta obligación es recíproca, es mutua. El matrimonio, mis amados hermanos, el matrimonio en el cual hay una obligación recíproca, en el que todos los privilegios de ambas partes y todas las obligaciones de ambas partes están presentes para ser una pareja feliz. Esta era la concepción de Cristo para el matrimonio. Esta era la idea principal de Cristo para nosotros como siervos del Señor. Esa era la idea desde el principio de la creación. Y por eso, mis amados hermanos, la ética cristiana concede un privilegio sin la obligación correspondiente. Concede un privilegio, mis hermanos. Y el privilegio es ser tratadas como vaso frágil. Y ser tratados como vaso frágil, mis amados hermanas, significa que aprendamos a vivir en ellas. Un esposo piadoso habita con su esposa. No simplemente comparte una casa. Verdaderamente vive con ella. Él reconoce el gran punto de la enseñanza de Pablo acerca del matrimonio, en Efesios 5, del 21 al 33. Y en el versículo 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El esposo piadoso entiende la unidad esencial que Dios ha establecido entre el esposo y la esposa. Desde el principio de la creación, cuando nos dijo, ya no son dos, sino una sola carne. Tratarlas y cuidarlas como vaso frágil también significa tratarlas sabiamente. El esposo piadoso se compromete al trabajo de entender a su esposa, a conocerla bien cada día, tratar de conocer sus detalles, sus secretos más íntimos. Él es capaz de demostrarle su amor por ella de una manera más efectiva. Cuando un esposo tiene este entendimiento, Dios lo dirige a usarlo. Y eso es para que viva con su esposa sabiamente. Debe tomar su conocimiento y aplicarlo a la vida diaria junto a su esposa. Y es aquí donde muchos varones, siervos del Señor, batallan al no poderle llevar a cabo. Pueden tener el conocimiento acerca de las esposas. Pueden tener el conocimiento de cómo restaurar matrimonios. Pueden tener el conocimiento de cómo fortalecer a una esposa.
pero dentro de su hogar se olvidan de aplicar esos conocimientos en su vida diaria. Un vaso frágil también significa darle honor o dándole honor. Un esposo piadoso sabe cómo hacer de que su esposa se sienta honrada, aunque esté sometida a él, bajo el precepto de sumisión que el Señor nos ha impuesto. Una sumisión en amor, no por fuerza, no por brutalidad, no por miedo, no por temor, sino una sumisión en amor. El esposo se asegura de que ella no se sienta como una empleada, o bajo el poder de un dictador, sino bajo la cobertura de un esposo amoroso. Dando honor a la mujer también es otra forma de conocerla como vaso frágil. Y la palabra en el griego antiguo como para mujer es esposa. Es una palabra rara, significa literalmente la femenina. Eso sugiere que la naturaleza femenina de la mujer debe incitar al marido a honrarla en sí mismo. Y esta fue una enseñanza radical en el mundo que Pedro vivía. En la cultura antigua, el esposo tenía derechos absolutos sobre su mujer, y la esposa no tenía derechos en el matrimonio. En el mundo romano, si un hombre sorprendía a su esposa en el acto del adulterio, podía matarla en ese mismo momento. Pero si una esposa sorprendía a su marido, no podía hacer nada en su contra. Todos los deberes y obligaciones del matrimonio eran puestos sobre la esposa. Pero la enseñanza radical que Pedro nos da es que el esposo tiene deberes y obligaciones de parte de Dios para con su esposa. El esposo tiene deberes y obligaciones de parte de Dios para con su esposa. A la mujer le consideramos como el vaso frágil. Y en este contexto frágil habla de la fuerza física relativa en comparación con la del hombre. Los hombres no tienen necesidad de fuerza espiritual, pero sí tienen una gran fuerza física. Y es así como Pedro trajo la idea de la naturaleza femenina, dócil, suave, frágil de la mujer. Con las palabras, la mujer continúa apreciando la naturaleza femenina en cómo el esposo debe responder hacia ella. Por lo tanto, mi amado hermano del grupo Edificados en la Palabra y mi amigo oyente, cuán valiosa es la enseñanza que Pedro nos da. Cuando nos dice, por lo tanto, el esposo piadoso reconoce las limitaciones que su esposa tiene y no espera más de ella de lo que es apropiado, y siempre está ahí para apoyarla. También reconoce que la mujer es coheredera. Un hombre piadoso reconoce que su cónyuge no es su esposa, no solo es su esposa, pero también su hermana en Cristo. Parte de su herencia en el Señor es solamente realizada en unidad como esposo y esposa en un solo cuerpo. Coherederas significa estar juntos. Esto recuerda a los maridos que a pesar de que se les ha dado gran responsabilidad en el matrimonio, sus esposas reciben por igual el privilegio espiritual e importancia eterna. Son herederos unidos a Cristo para la salvación y la vida eterna. También la palabra de Pedro nos exhorta que nuestras oraciones no tengan estorbo. El fallar como un esposo piadoso tiene sus consecuencias espirituales y sin duda alguna sus oraciones tendrán estorbo. Algunos hermanos o varones piensan que Pedro tiene en mente las oraciones que esposos y esposas hacen juntos. Pero ¿cómo solamente se dirige a los esposos? Porque dice, vuestras oraciones. Luego entonces, mis hermanos, este versículo tan pequeño de Pedro hace referencia exclusivamente a los esposos. Cuando dice, y vuestras oraciones no tengan estorbo. Y esto debe motivarnos a nosotros, como siervos del Señor, a amarlas, a cuidarlas, como a esposas coherederas en el Señor. Y ahí es lastimosamente donde muchos fallan. Cuando muchos cristianos tienen una consideración muy baja respecto a la oración y pasan por alto esta advertencia que Pedro nos da y no entienden las consecuencias que podrían vivir por la desobediencia. El Señor nos manda, mis amados hermanos, a que como verdaderos creyentes la oración es invaluable y que el peligro de destruirla es mostrada por Pedro como un motivo
de que nuestra relación en el matrimonio puede estar siendo llevada al fracaso, que debemos comportarnos con mucha sabiduría. Él ordena al marido a que viva con su esposa de acuerdo con conocimiento y rendirle amor honorable a ella, para que nuestras oraciones no tengan estorbo y lleguen cual aroma fragante delante del Señor. Cualquier manejo de la familia o el deseo de manejo que esté hiriendo y nos aparte de la oración demanda de manera urgente una reflexión de nuestra parte. El Señor nos pide que vivamos con ellas, que no simplemente compartamos la casa, sino más bien que lo hagamos con sabiduría, que lo hagamos con gozo, que lo hagamos con amor. Porque todo lo que hagas, debes hacerlo para la honra y la gloria de Dios, y a fin de que su testimonio sea manifiesto en nuestra vida. Y es aquí, mis amados hermanos, que debemos preguntarnos, cada uno de nosotros, ¿cómo estamos en el hogar con nuestra esposa? ¿Cómo la estamos tratando a ellas? ¿Cómo se está manifestando el amor en medio de nuestro hogar? ¿Es el vaso frágil que tenemos? Basados en la enseñanza que el apóstol Pedro nos da y basados en la pregunta que nos hacíamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el esposo no da honor a la mujer? Basado en esas premisas, es necesario que respondamos delante del Señor con verdad sobre algunas preguntas. Primero, ¿nos estamos ayudando y edificando el uno al otro para ser más espirituales? Segundo, ¿estamos dependiendo de cosas externas o de cosas eternas? ¿De lo artificial o de lo real? Tercero, ¿nos estamos entendiendo mejor el uno con el otro? Cuarto, ¿somos sensibles a las necesidades del uno del otro en cuanto a sentimientos, a ideas, o hemos dejado de valorarnos y apreciarnos el uno al otro? Quinto, ¿estamos aprendiendo a orar juntos por un mismo propósito, en unidad? Sexto, lo más importante, ¿el Señor, nuestro Dios, está respondiendo a nuestras oraciones o no lo está haciendo? Si la última pregunta es que el Señor no está respondiendo a nuestras oraciones, algo sobre las preguntas anteriores no está bien en tu vida, en mi vida. Por eso el Señor nos exhorta a que nuestro hogar debe marcar una gran diferencia. Y estas preguntas nos ayudan a construir un mejor mañana dentro del hogar. Y en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 33, la palabra del Señor nos dice, y vosotros maridos, amad a vuestras esposas. Amad a vuestras esposas. Y vosotras esposas, respetad a vuestros maridos. Ahí radica el éxito de un matrimonio. Y la respuesta es muy simple a la pregunta inicial. ¿Y qué pasa cuando el esposo no da honra a su esposa? El Señor no está respondiendo tus preguntas y tus oraciones.
Porque el Señor está pidiendo que tú te cuestiones en este día. Que tú te preguntes de qué manera estás fallando en tu hogar. Que tú te preguntes de qué forma puedes cuidar de ese vaso frágil que es tu esposa. De darle esa honra que es tu esposa. A fin de que tu oración sea escuchada. No solamente en lo físico ni en lo material, sobre todo en lo espiritual. Parafraseando el versículo de Pedro, dice: los esposos cristianos deben tener para su esposa el mismo espíritu generoso que tienen para mostrar como ciudadanos cristianos, o como cristianos subordinados, y que también tienen que tener sus esposas cristianas. Sabiamente, un esposo cristiano debe estar íntimamente consciente de las necesidades de su esposa, de sus fortalezas, debilidades, de sus metas y deseos. Él debe conocerla de la mejor manera posible para responder de la mejor forma a ella, dándole honor como un verdadero esposo cristiano, dándole honra a su esposa, porque ella merece lo mejor, que se le dé la honra. Reconociendo que ese es un vaso frágil, y esa fragilidad a la que se refiere aquí, esencialmente es la fragilidad física, y por ende, tú debes cuidarla y tratarla cual un pétalo de una flor, dado el pétalo de una flor. Reconociendo que ella es coheredera, juntos contigo, de esa relación que debe tener un esposo cristiano con su esposa cristiana, ya que somos herederos de la gracia de la vida, que nos dice en Romanos 8:17, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. La relación espiritual de un esposo cristiano con Dios es la esencia que debemos cuidar. Y para que ésta se mantenga incólume, intachable, debemos cuidar primero de ese vaso frágil que es nuestra esposa, el cual nos encargó. Y que el Señor sea dando sabiduría y entendimiento en sus corazones a cada uno de vosotros, mis amados hermanos. Que esto es para la honra, honor y gloria de Jehová de los ejércitos, a través de nuestro Señor Jesucristo, a quien es todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Paz a vosotros, mis amados hermanos, desde Quito, Ecuador, su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo, de la Iglesia de Dios.